¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando este programa, la 530, que se llama Que vuelvan las ideas. Estamos a martes a las 4 de la tarde, 7 minutos, con casi 30 grados en Buenos Aires y alrededores. Se siente el calor en la ciudad, sobre todo en esta zona de mucho edificio, de poca endija para que pase un poquito el viento, pero ahí vamos, acostumbrándonos o tratando de empezar a acostumbrarnos a lo que va a venir. Y gracias por habernos acompañado ayer. Mucho comentario. Salud la barra. Hola Luis Pablo Esquiniger, ¿cómo estamos? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Néstor Restivo. ¿Qué tal Pablo, equipo? ¿Cómo están? Bien, buen martes. Buen arranque de semana, por otra parte. Mucho comentario ayer sobre las notas que compartimos para el programa del lunes. Gracias por estar ahí. Se valora y mucho. Y nos alegra que haya lugarcitos todavía para notas tranqui, para escuchar, reflexionar, para otros tiempos. Nada, eso. Gracias por compartir con nosotros también en esos modos. Bueno, estamos arrancando este martes. Lo positivo... ¿Hay algo positivo? Sí, lo positivo es que eventualmente no hay nadie acá, por lo menos en esta sala, en este momento, que pueda decir yo gané el fin de semana. Bueno, en esta sala, en este momento. Yo no jugué. Lo cual es peor. Mirá, Pablo, no intentes peor igualar es para abajo. jugar y que te echen a la primera de cambio. Es la típica, nos quiere arrastrar a todos, ¿viste cómo es? Ay. Bueno, hablaremos un ratito de fútbol, porque además pasaron cosas muy fuertes y porque es comentario en general, porque trasciende además lo futbolero, sin dudas, algunas cosas, algunos episodios que hemos vivido el fin de semana. Y solo cosas en las que estemos de acuerdo, te pido por favor. Y en lo deportivo... ¿Qué decir, digamos, no? ¿Qué decir? Pero bueno, un ratito haremos el repaso. Qué lindo programa el de Carlos Polimeni, dedicado exclusivamente y con qué voces, además, más allá de los testimonios y recordarlo a Diego Armando Maradona en algunas definiciones y en algunas frases, de esas que Carlos Polimeni sabe conjugar muy bien, ¿no? Entre testimonio y radio. A 5 años del fallecimiento de Diego, dicen que murió, que vaya uno a saber. Y las voces, además, ¿no? Escuchar reflexiones tan cercanas, la del profe Signorini, la de Alejandro Apo, la de Víctor Hugo. Bueno, todas cosas que a los maradonianos y maradonianas nos hacen sentir muy, muy bien en días como hoy. Es decir, que no pase inadvertido un acontecimiento como este, ¿no? Pues es que el fin de semana estuve paseando por Devoto, solamente por pasear por el barrio. Yo nunca había estado en la esquina donde estuvo una de sus casas, a las que la famosa esquina de Sanabria, Habana y Segurola. Habana y Segurola, pero le pusieron a una Diego en una de las 4 esquinas, ¿no? A una Diego y a una Maradona con sticker pegado. Nunca había estado. Muy bonito lugar, un día precioso para recordarlo. Qué lindo que es Buenos Aires. Te mezcló, viste, en un solo comentario te metió 2 temas, tenés que opinar de los 2. ¿Puedo meter otro más? Sí. Le decía a Luispa, vos decías recién Buenos Aires es una ciudad, claro, con mucho edificio, muy calurosa, en verano es insoportable, hay que decirlo, pero también es una linda ciudad con pulmones verdes. Y acá veo conocer uno hermoso, que vos quizás conocés de la vereda de enfrente, porque vos estudiaste en el Mariano Acosta. Correcto. Bueno, por el lado de Carlos Calvo, los fondos de la iglesia de la Santa Cruz tiene el hogar Nazaret. Y tuve una reunión recién ahí, en los fondos de la iglesia, que yo conocía, es una iglesia donde se le hicieron muchas veces homenajes a las madres secuestradas por Astiz en ese lugar, pero no conocía el jardín del fondo. Es espectacular. Esos pulmones verdes que tiene la ciudad de Buenos Aires dan este calor, este fresquito que el otro resto de la ciudad te consume en el medio del calor, ¿no? Muy hermoso lugar, tiene mucha historia. Después te cuento algunas. No lo conocía. Pero muy lindo lugar. En medio, no sabés que eso está ahí. Claro, digamos, ¿no? Parece que estás en cualquier otro lugar menos en Buenos Aires. Tiene muchos secretos Buenos Aires y muy lindos secretos, ¿no? Yo creo que no los conozco todos. Seguramente. Me vengo prometiendo hacer esas visitas guiadas que acá a mí también me gustaría hacerlas. Acá en la zona se ve bastante. La de los micros, la de los buses. Claro, está la de los buses. Pero también gente que anda con un con un amplificador muy sencillo. Sí. Recorriendo, caminando. Claro, mostrando la zona de Congreso sobre todo. El Palacio Barolo tiene sus propias visitas guiadas. Muchos edificios de la zona. Avenida de Mayo es también un recorrido turístico habitual con sus edificios. Bueno, y todos los alrededores de Plaza de Mayo.
tiene lugares que hay algunas placas que identifican, pero después te das cuenta, che, acá pasó algo. Cuánta historia, claro. Acá sí. Hay algo que no estoy viendo. Bueno, arrancamos el programa. Mencionaba lo de la iglesia de la Santa Cruz, Néstor, y me parece que es un buen pie para contarles última información respecto de Carlos Presti. Ustedes ya saben, jefe del ejército, pero además... designado, claro, designado por el gobierno nacional para que sea ministro de Defensa, lo cual rompe un consenso, no es que no vale, pero rompe un consenso importante que no había sido plasmado en papel desde la recuperación de la democracia. Hay una definición de Agustín Rossi que ahora lo vamos a escuchar, ex ministro de Defensa, entre muchas cosas, que dice algo interesante, lo resumo en esta frase: se militariza la política, o se militariza el ministerio, digamos, y se politiza a las Fuerzas Armadas. Si lo pensás, es mucho más profundo que una frase hecha. Pero bueno, la última información es que el futuro ministro de Defensa, e insisto, actual jefe del Ejército, que estuvo en un acto de entrega de sables y diplomas a generales, almirantes y brigadieres en Casa Rosada, no se habló, no hubo menciones al respecto. Dice que va a seguir con su jerarquía militar, es decir, que no va a pasar a retiro para asumir. Así es. Y ahí hay algunas preguntas, algunas dudas. Queda en la categoría de disponibilidad, eso es lo que dijo, no pasa a retiro, sí. Sigue siendo comandante del ejército. Como que se tomaron una licencia. Algo así como una licencia, exactamente. Ayer me llamó la atención escuchar, lo estaban entrevistando a Oscar Aguad, que fue ministro de Defensa, el Milico Aguad. Macri. El Milico Aguad, claro, el ministro de Defensa de Macri, que decía que él compartía la idea de que los militares en ejercicio no pueden ser ministros de nada, ¿no? De defensa en este caso, y sobre todo la idea de que no pueden participar en política. Entonces dice, ser ministro de defensa, ahí la contradicción, ser ministro de defensa es participar en política, más allá de si es legal, sí, claro, o no que lo sea, pero es participar en política. Entonces me llamó la atención que él, que seguramente ahora estará muy de acuerdo con muchas cosas del gobierno, señale esta en particular, coincidiendo con, por ejemplo, Agustín Rossi, que mencionaba. Claro, la famosa frase, pasó el Milico Aguad, dijo, claro, que le parecía un montón, ¿no? Claro, que lo diga Aguad con todo su pedigree, un hombre que viene del radicalismo, pero mucha vinculación con las Fuerzas Armadas, que ni siquiera él esté de acuerdo. Pienso un poco en el alineamiento tan automático que tiene Milei con el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, donde si bien el ministro de Defensa no es de las Fuerzas Armadas, es un hombre de la confianza hemos hablado del Pete Hegseth, que es un hombre que viene de la cadena Fox, un conductor, jefe del Pentágono, ultra cristiano, muy reaccionario, insisto, no es de las Fuerzas Armadas, pero que inmediatamente que asumió le cambió el nombre al ministerio, que era Secretaría, se le dice en Estados Unidos, Secretaría de Defensa, pasó a ser Secretaría de Guerra. Esta mirada militar, ¿no?, del asunto, que me parece que capaz que en algún lado alguna idea pudo haber tomado de ahí Javier Milei para este cambio. Bueno, vamos a escuchar un par de voces interesantes de esta casa, de la radio. Habló, en principio, antes de Agustín Rossi, te voy a pedir, Charlie, a Milani, al ex jefe del Ejército, que habló sobre la designación de Presti como ministro de Defensa. No sé si sorprende o no, pero dio su mirada. Es absolutamente falso que la designación de un militar como ministro de Defensa perjudique a la etapa democrática que ha vivido la Argentina del 83 hasta ahora. Y esto no tiene ningún fundamento concreto, sino que hay un tema exclusivamente ideológico. Y a mí no me pueden correr con ninguna cuestión respecto a que yo, digamos, estoy proponiendo que los militares tengan funciones políticas. No. Así como lo tienen los civiles, no tienen por qué un militar per se, un militar, cualquier militar, ¿no es cierto? No tiene por qué estar prohibido de ocupar un puesto en el Ministerio de Defensa. Recién escuchaba, por ejemplo, a Estela Carlotto, que decía que el militar no está preparado y no conoce. Es el que más está preparado y más conoce. ¿O ustedes creen que un médico, un ginecólogo, un ingeniero, un arquitecto o quien sea tiene más capacidad que un militar para conducir el Ministerio de Defensa? Bien, allí César Milani, ex jefe del Ejército, conversando con la 530 sobre este tema. La verdad,
tiene razón Luispa, ya esto de por sí da para charla, ¿no? Y sí, porque pareciera que Milani se está refiriendo a una noticia de Noruega, ¿no? Entonces se enteró que en Noruega alguien quiere nombrar como ministro de Defensa un militar en actividad y bueno, opina. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de la Argentina y que estamos hablando de los militares en la Argentina con la historia que todos conocemos y la misma historia de Presti, que es hijo de un partícipe muy activo de la última dictadura militar. Ese es el mayor problema, porque si uno opina en abstracto, bueno, a lo mejor podría decir, en un país X, en un contexto determinado, los militares pueden tener un rol en la política muy importante. De hecho, yo defiendo un montón de procesos históricos en otros países en los que estuvieron involucrados militares. Uh-huh. Pero estamos hablando de la Argentina en este contexto y con la dictadura de la que venimos, ¿no? Me parece que esto Milani no lo puede obviar. No, y además me parece que hay una confusión. Una cosa es el manejo de tropas, del comando en jefe, que siempre estuvo a cargo de un militar, que es obvio que tiene que ser así, y otra es la conducción civil del ministro que políticamente conduce esa cartera, que es lo que marca el regreso a la democracia. Por supuesto que después del ministro de Defensa, el jefe del comando mayor, el comando conjunto, como se llame, tiene que ser un militar. Como dice Milani, es el que conoce, pero no la conducción política. Claro. Porque ahí ya es otra cosa. Formás parte del gabinete nacional, participás en política, y bueno, y eso no era el consenso que se armó en el 83, claro, por la razón que dice Luispa, ¿no? Hay una pregunta muy general que es, los consensos de la política del siglo XX en la Argentina, un poquito más. Supongamos que el siglo XX no cierra necesariamente a partir del 2001, digamos, ¿no? Pero los consensos de ese momento de la política argentina, para no irnos muy, muy lejos, uh-huh, ¿cuántos hay que revisar? ¿Cuántos quedaron un poco viejos, digamos? ¿Cuántos debates pueden darse ahora que no podían darse en aquellos tiempos? Cuando la democracia está más consolidada en términos de formas, pero no necesariamente en términos de lo que prometió históricamente, como solución sobre todo el problema de la igualdad, me parece, ¿no? Sí. O la distribución de la riqueza. Eso por un lado. Y digo esto porque yo me acuerdo, he conversado mucho con Eve, en privado y en público, en varias entrevistas, y Eve estaba muy a favor de un reencuentro con las fuerzas militares. Es más, ella sentía que, por supuesto, los juicios tenían que seguir, eso estaba descartado, pero ella sentía que había que cambiar de momento y que para que no volviera a ocurrir todo lo que ocurrió en la Argentina en términos de terrorismo de Estado, fuerzas militares usurpando la vida institucional democrática, había que empezar a construir otras cosas. De hecho, ahora me estoy acordando, cuando en su momento, a iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, en distintos barrios populares, se acercaban ingenieros del ejército, uh-huh, y si no me equivoco, Agustín Rossi era ministro de Defensa, habría que conversarlo con él. Se había generado toda una controversia desde el otro lado de la política, porque señalaban que estaban los militares, entre comillas, colaborando con las Madres de Plaza de Mayo en los barrios populares, y eran los ingenieros que estaban yendo a tratar de generar algún tipo de construcción, de urbanización, digamos, ¿no? Me parece que hay cosas para conversar. Acá me parece que el problema es otro. Es cuál es la fuerza política, qué piensa la fuerza política del terrorismo de Estado, este personaje en particular, y otra cosa que dice Néstor, una cosa es, porque si no, cada uno de los ministerios tendría que estar encabezado por alguien específico del área, y no necesariamente, porque lo que vos necesitas es conducción política y tendrás tus asesores y asesoras, exacto, que te van forjando en cuál es la línea educativa, en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No sé si en esta entrevista o en otra, pero César Milani también opina en relación a este personaje en particular. Dice, bueno, cuando yo hablo de la posibilidad de que un militar en ejercicio o que provenga de la carrera militar sea ministro, bueno, estoy pensando en un militar de formación nacional, no recuerdo exactamente la palabra que dijo, pero un nacionalista, sí, a eso se refería, y no un liberal. Él dice, Presti está del lado de los liberales, no es el sector del ejército que uno querría rescatar. El problema está, para volver a lo de Eve, me parece a mí, porque lo que dice Eve, bueno, lógicamente uno no puede más que coincidir con una
definición de esas características. No tenemos por qué, en toda la historia que tendrá por delante la Argentina y de la cual nosotros ya no seremos parte, o seremos historia, en todo caso, pero la Argentina va a existir por los siglos de los siglos y tampoco tiene sentido dejar marginado un sector de la sociedad como pueden ser los militares. Lo que hay que hacer con los militares es iniciar un proceso de transformación en relación a cómo se lo forma, qué tipo de trabajo en materia de derechos humanos, se hizo de eso. Convicciones democráticas. Yo creo que se empezó. Se empezó a hacer. Se empezó. Eso no se resuelve en un año. Cuando Ni hay en 5. Ni en 5, cuando hay tantos años de los militares, de generaciones y generaciones de militares formados en otro sentido, más al servicio de quienes nos querían como colonia, de que quienes nos querían como una patria independiente y soberana, ¿no? Bueno, todo eso lleva mucho tiempo. Ese proceso en algún momento hay que lograr iniciarlo y mantenerlo ininterrumpido. Lo que pasa que esto que decías vos, yo creo que se hizo varios años, que el kirchnerismo se intentó, se hizo varios años, pero hay que quiero sostenerlo, decir, por no supuesto. se resolvió, evidentemente. Pero estas no se dos resolvió. líneas históricas del ejército argentino. No se resolvió porque hoy el jefe del ejército, sea ministro o no, es un tipo que tiene una formación liberal de acuerdo con lo que propone Javier Milei, que es la entrega a los Estados Unidos. A eso iba. Ese tipo va a ser ministro de Defensa. Claro. Cuando el gobierno está proponiendo entregar la patria a los Estados Unidos, levanta la mano. Un segundito para no irme, ahí voy, Néstor, para no irme del debate. Tampoco podés elegir, bueno, están habilitados para, si piensan de determinada manera o de otra. Una cosa es el respeto a la democracia y las funciones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en un país. Después, si piensan, qué sé yo. Es que es determinante. Pero no podés prohibirle. Si tenés una mirada progresista de izquierda, yo no dije prohibir. puede ser ministro, pero si es liberal, no. No, yo no dije prohibir en ningún caso. No, en ese sentido es rara la aclaración que hace Milani, digamos. Porque uno entiende a mí me parece que eventualmente se tiene que forjar un consenso tal que no se hace a los golpes, a los cachetazos, ni se mete por la ventana. Se tiene que forjar un consenso que eventualmente las Fuerzas Armadas, vos sabés que van a responder dentro de cierto contexto. A la democracia. A la democracia y a la defensa de los intereses nacionales. Después pueden pensar, qué sé yo, como quieran, pero primero lograste algún grado de consenso indiscutible que te permite abrir posibilidades que hasta acá no. Pero lo que yo estoy diciendo de alguna manera, en ningún momento hablé de prohibir, quiero aclarar eso, en ningún momento hablé de prohibir, lo que digo es sí denunciar, sí mostrar, sí plantear la discusión en relación a lo que se propuso desde el gobierno nacional, porque este ejército es un ejército todavía hijo de la dictadura, hijo del genocidio en la Argentina. Por eso digo que Milani lo analiza como si fuera algo abstracto desde Noruega, porque a lo mejor es lo mismo que el mismo ejemplo de Eve. Bueno, vos decís, ahora nos tenemos que reconciliar, civiles y militares, no hay ningún problema. No, Eve no diría eso. No, de hecho el verbo reconciliar no apareció nunca. Absolutamente. Un poco iba a decir eso, la división entre liberales y nacionalistas. De ninguna manera quiero creer que Milei va a elegir en su gabinete un militar nacionalista que defienda la soberanía cuando él está entregando toda la soberanía en toda la línea, por un lado. Y por otro quiero retomar el argumento anterior con dos ejemplos. Yo hace 3 años más o menos pude cumplir un sueño que es viajar a la Antártida. Toda la logística y por supuesto la mueve el Estado Mayor Conjunto. Y la movilización de tropas que hubo por la pandemia fue la mayor de la Argentina después de Malvinas. O sea, el ejército tiene un rol, las Fuerzas Armadas tienen un rol. El Estado Mayor Conjunto también tiene un rol y está perfecto que sea un militar el que encabece eso. Pero arriba tiene que haber un ministro civil que es el que marque la política, salvo que se reformen algunas cuestiones y cambie la estructura, pero me parece que después del 83 eso estaba claro. Eso es lo que se está vulnerando ahora. Sí, insisto, consenso más allá de lo escrito, de la regla concreta. Habló Agustín Rossi también, interesante lo que dice en una frase muy resumida, pero aquí amplía, dale. Sin duda que es un retroceso en la vida democrática del país, ¿no? En 42 años de democracia es la primera vez que un militar va a ocupar la cartera de defensa. Si nos vamos un poquito más atrás, desde el año 1958 solamente hubo ministros de defensa militares durante la dictadura de 76 al 83 y en los gobiernos de Videla y de Viola, en los otros dos no. Por cuando uno mira en los países vecinos, cuando ven las democracias occidentales, siempre el ministro de Defensa es un civil, porque se entiende que la cuestión de defensa es mucho más amplia que la cuestión militar. La cuestión militar invoca fundamentalmente el funcionamiento interior de las Fuerzas Armadas. La cuestión de defensa
tiene aspectos geopolíticos de relaciones internacionales, de ciencia, de tecnología, de industria. Lo que hace el presidente de la Nación, además de romper ese pacto democrático implícito que existía, genera una doble acción, ¿no? Por un lado, militariza la defensa, la pones en manos de un jefe militar. Ahora, ¿qué impacto tendrá en el resto del gabinete la aparición de un militar en el gabinete? Y por el otro lado, y lo más grave aún todavía, es que politiza a las Fuerzas Armadas, que esta decisión involucra al menos a la totalidad del ejército argentino, a la cúpula del ejército argentino en el destino del gobierno del presidente Milei. Bien, allí Agustín Rossi me parece que le da peso y profundidad, digamos, ¿no? A lo que estábamos conversando con Roberto Caballero hoy por la mañana aquí en la 530. Dos miradas interesantes. La sensación que a mí me da es que es un debate desafiante, junto con una enorme cantidad de otros consensos que podríamos perfectamente revisar a ver en qué andamos, pero el momento es muy bravo, me parece, como para que una cosa de estas características suena forzado, ¿no? Suena forzado a que no es el tiempo, a que no se dio ese proceso, digamos, o que ese nuevo consenso eventualmente no se da en medio de una calidad de debate público sobre una enorme cantidad de cosas que no son comunes, y que esto tiene más la firma y el sello de lo que está haciendo Javier Milei con la vida política argentina y de lo que le permiten hacer otros sectores, que es medio llevarse todo puesto. ¿Puedo sumar una pregunta que si querés la dejamos retórica o si querés nos metemos en eso? ¿Cuánto hay, les parece a ustedes, de convicción de parte del gobierno nacional en el nombramiento, en la designación, y cuánto de provocación? Sabiendo que inmediatamente un montón de voces, como las nuestras, íbamos a manifestarnos en contra. Digo, tratándose de un gobierno que varias veces hizo de la provocación parte de sus herramientas, ¿no? Provocación para mí hay seguro. Quizá también hay una parte de congraciarse con un sector de la sociedad. Sí, por ahí tiene algo de político en términos de con quién construir, y cosas que se estaban poniendo en juego, digamos, ¿no? Porque recuerden ustedes que la propia figura de Victoria Villarruel en su momento... Sí, pero hoy desplazada. Y en su momento, como Petri y Bullrich avanzan sobre lugares que la propia Villarruel quería. Me parece que ahí hay algo de rosca política también con algún sector que no sé cuánto vale. No sé cuánto le vale al gobierno, eso no lo tengo claro. Seguro hay de provocación también, seguro. Bueno, 4:30 de la tarde, en el cafecito con Juan Carlos seguro retomamos el tema, y hay más voces para seguir escuchando. Estamos haciendo que vuelvan. En un ratito, ¿de qué otra cosa de política hablaremos? Bueno, vamos a hablar del modelo propiamente dicho. Se conoció el informe anual 2024 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que habla de las torturas en las cárceles que dependen del Ministerio de Seguridad, es decir, de Patricia Bullrich. ¿Qué pasó durante la gestión de Patricia Bullrich en las cárceles en relación al trato a los presos que allí viven? Así que vamos a comentarlo en un ratito. Vamos a hablar también de los despidos en una marca muy conocida, que es la de Ollas Essen. Vamos a contar qué es lo que está ocurriendo allí. Y la decisión de los yerbateros. Hablábamos el otro día de la definición del gobierno nacional de quitar el poder de regulación al precio de la yerba, entre otras cosas. Bueno, una definición que tomaron los yerbateros del norte de la Argentina, podríamos decir de todo el país, muy contundente y que puede traer algún tipo de consecuencias. Se conocieron los balances de los bancos, y son balances de un trimestre muy flojo, por varias razones. Está en el medio todo lo que pasó en los alrededores de las elecciones, en las idas y vueltas de las tasas, etcétera, etcétera. Pero hay un ítem que aparece y me parece se coló muy fuerte en la discusión, y uno se alegra de que así sea, que es la incobrabilidad de los préstamos, la morosidad, que es muy alta y también ha afectado los balances de los bancos, que lleva, más que hablar de la salud del sistema financiero, que me parece que no es por ahí el asunto, sí lleva a hablar de algo que está en ebullición, que tiene que ver con las deudas familiares. Cristina hizo un posteo hace un rato nomás para subrayar algo de la causa Cuadernos, lo vamos a comentar en un ratito, y puso este tema. Yo no creo que lo haya puesto arriba de todo, me parece que recoge porque evidentemente se viene hablando cada vez más presente. ¿Será el punto de quiebre? Me pregunto.
Bueno, en un ratito incluso ampliamos la pregunta. De internacionales, que Néstor. Ahora digo que, pero ya que mencionaba recién Luis Pablo de la tortura, una noticia tremenda y tan vergonzosa para la Argentina es este voto en Naciones Unidas, donde Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos 3 países que votaron en contra de una resolución que a su vez condenaba la tortura, ¿no? Un caso insólito que pasó hace muy poquitos días en Naciones Unidas, que no hubo tiempo de tratarlo porque fue el fin de semana, pero es increíble, las vergüenzas que va ganando Argentina en política exterior es una cosa extraordinaria, y suma esta que, insisto, solo 3 países, Israel, Estados Unidos e Israel, se opusieron a esa resolución. Vamos a hablar de alineados, como dijo Milei, incondicionales de Estados Unidos y de Israel. Aliados incondicionales, es decir, no, sin condición. No hay condiciones para acompañar lo que hagan Estados Unidos e Israel. Pero vamos a echar una mirada sobre lo que está pasando en Venezuela, donde obviamente crece la preocupación por esta escalada de declaraciones, de resoluciones, de políticas que toma Estados Unidos, que no sabemos si va a derivar o no en un ataque directo a Venezuela, pero que está complicando mucho el panorama político de ese país. Muy bien, en un ratito, Juan Carlos, un ratito más tarde hablamos con Martín Burgos, el momento de la política económica del gobierno y mucho más para compartir hasta las 6. AM530. 20 años. Hola, queridos compañeros y compañeras de la Radio de las Madres. Soy Rodolfo Tailade, diputado nacional de Cristina, y les quiero mandar un enorme abrazo lleno de energía y de afecto por estos 20 años. Gracias por el compromiso, gracias por la militancia, gracias por compartir tantas horas en esta Argentina tan desigual por la que ustedes y nosotros peleamos todos los días. Que sean 20 años más, compañeros. Un abrazo grande. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Roberto Caballero está en AM530. Doctor Soria, ¿cómo anda? Aquí Roberto Caballero, Rinconero, saludan aquí desde la Red de las Madres. ¿Cómo va eso? Yo estoy viendo el mismo proceso, quizás un poco más acelerado que en el 2017 con Mauricio Macri. Por eso coincido en no dramatizar el resultado de una imagen, de una elección intermedia. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
4 de la tarde, 38 minutos, y claro, estamos escuchando una versión de la canción de Rodrigo en homenaje a Diego Armando Maradona por una banda napolitana. Dice Charlie Escalante en napolitano. Está bien, dialecto claro, napolitano. No se entiende nada. Bueno. No, bueno, debe ser italiano, es un dialecto napolitano, Sí. debe ser también. Y claro, tiene que ver con estos 5 años de, dirían las madres, cambio de casa, Diego Armando Maradona, porque sin duda Diego está presente todo el tiempo, ¿no? En cada discusión. Piensen ustedes cómo fuimos a buscarlo a Diego cuando las primeras movilizaciones jubilados y jubiladas, esa movilización en que, bueno, le cambian la vida a Pablo Grillo, en esa represión, también pierde un ojo, otro chico del lado de enfrente sobre Rivadavia, que tenía la camiseta de Chacarita, era la movilización de las hinchadas. Y esa movilización recuperó a Diego Maradona en aquella frase de hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Sí, señor. Y creo que lo conté acá, pero la orden del operativo policial, que siempre lleva un nombre, la orden de ese operativo era la frase de Maradona. Tremenda ese nivel de provocación en ese tiempo, pero miren si no está presente Diego. Bueno, insisto, si no lo escucharon, repasen el programa, pueden rebobinar en algún momento del día, a demanda, el programa de hoy de Carlitos Polimeni, dedicado íntegramente a Diego, a la imagen, figura, genio, idea, palabra de Diego Armando Maradona, y nosotros vamos a hacer nuestro humilde homenaje con algo de esfuerzo, vamos a decir la verdad, pero porque ustedes ya saben, conocen los alfajores de La Dominga. Se ha convertido en el momento dulce del programa, porque en La Dominga hay imágenes, son alfajores, aquí vamos a ir compartiendo algunos, son alfajores con imágenes populares de todo tipo, que ya hemos compartido y mucho, de la vida política, de la vida social de la Argentina. Y claro, aquí una edición casi especial sobre Diego Armando Maradona. Miren, ahí la imagen de Diego con la camiseta del Napoli, pero si te quedas ahí, Vicente querido, mirá acá tenés otro alfajor ya con un busto de Diego y el número 10. Maravilloso, espectacular. Y hay varios más, ahí Néstor tiene un par Acá más. tengo la mano de Dios. Muy bien. Y tengo cuando levanta la copa en el Estadio Azteca. Espectacular, ahí. Una maravilla. La mano de Dios y la copa del 86. Esos todavía están empaquetados, estos no, porque a estos le vamos a hacer el honor que corresponde, así que en breve, quien no le toque hablar estará degustando los alfajores de La Dominga. Los pueden conseguir en el Instagram, @la_dominga73, @la_dominga73 en Instagram, y ahí pueden hacer sus pedidos. No se los pierdan, y hoy especial para la radio en homenaje a Diego Armando Maradona. 4:42, se viene junio. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, estamos muy bien aquí, atravesando todo lo que nos toca. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa Diego Armando Maradona para Juan Carlos Junio? Como a casi todos los argentinos. Para mí Diego es un símbolo de la pasión del fútbol, es un símbolo de la maravilla como juego, es un símbolo del hombre famoso, pero que contiene una enorme rebeldía que proviene de su propia clase social, a la que nunca renunció a pesar de haber tenido mucha plata. Así que, bueno, que siempre sostuvo la identidad nuestra como país, nuestra bandera, las Malvinas, los movimientos populares. Pero además de todos sus atributos, yo diría culturales, políticos, y reitero la palabra rebeldía, fue un futbolista absolutamente genial, fuera de serie. Yo lo vi desde pibito, desde que apareció. Tengo un amigo
que un buen día somos tres amigos que seguimos siendo amigos, y vino un día porque es hincha del Bicho y dijo, che, hay un pibe que la rompe en Argentino Junior. Bueno, así que, en fin, yo lo sigo como medio mundo de mi edad desde aquel entonces. Tengo una gran admiración, todo lo suyo me conmueve francamente en mis fibras más íntimas. Transmití eso a mis hijos y a mis nietos. Tengo la foto de Diego en la puerta de mi casa. En fin, tuve oportunidad alguna vez de cruzarme con él, precisamente por la relación que tenía con Heller, y entonces teníamos indirectamente, tuve algunos cruces con él, así que bueno, lo pude conocer un cachito. Bueno, así que todo eso y mucho más. Hay algo muy importante en lo que destacás, que es que nunca renunció a esa rebeldía, digamos, ¿no? Siempre estuvo enfrentado con el poder, no solamente en los momentos donde él podría haber elegido otro camino. Vos decías, tenía mucha plata, también supo tener poder en algún punto, ¿no? Una concepción un poco más amplia, si vos querés. Pero sobre todo, no dejó de ser rebelde ante el poder en sus momentos de mayor debilidad. Cuando podría perfectamente, para tratar de zafar de alguna de sus debilidades, insisto, todas las que él reconoció a lo largo de su historia, y sin embargo no lo hizo, ¿no? El tipo se plantó también en su peor momento. Sí, porque estaba, yo diría, en su naturaleza cultural ideológica. Estaba en su naturaleza. Claro. Es el escorpión, porque tenía plata, no tenía plata, estaba en el auge universal, estaba caído, estaba drogado, estaba lo que sea, y en su naturaleza estaba la rebeldía contra los poderosos, ¿no? Desde cuando va al Vaticano al Papa, a los millonarios, a los autoritarios, defendía a las madres, a las abuelas, en fin, tenía ese rasgo que estaba, yo por eso digo, se me ocurre desde su naturaleza de clase, ¿no? Uh-huh. Desde algo que le venía desde los principios de su vida, ¿no? Creo que debe haber influido también su familia, el lugar de nacimiento, Villa Fiorito, toda esa cosa del pobrerío, que él siempre tuvo una afinidad con esos sectores, más allá de que convivía con príncipes y multimillonarios. Sí, de todas maneras, ese origen tampoco te garantiza esa rebeldía, digamos, ¿no? Hay enorme cantidad de casos en los que efectivamente eso no es así. No, por eso lo destaco en él, es como vos decís. Hay gente de Puerto Apache, de Fuerte Apache, que están en los partidos de la oligarquía y que hacen negocios con la oligarquía. O sea que actúan contra su clase originaria. En el caso de Diego, justamente, es coherente con su origen de clase. Claro, total. Bueno, queríamos saber que intuíamos que ibas por ahí, pero no sé si hablamos muchas veces tanto de Maradona en estas columnas, en este cafecito. Bueno, Juan Carlos, déjame preguntarte por uno de los temas de estas obras. Tiene que ver con la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, siendo jefe del Ejército. Escuchamos la voz de Agustín Rossi, muy crítico. Agustín Rossi dijo: politiza a las Fuerzas Armadas y militariza a la política o a la institución ministerio. César Milani, ex jefe del Ejército, también en esta radio, dijo que de alguna manera corresponde, que son los que más saben, digamos, ¿no? Los jefes del Ejército, que de ninguna manera le parece equivocado o que afecte a la democracia argentina. Tiene otros reparos respecto de Presti y, por supuesto, sobre si tiene que retirarse o no para ocupar el cargo. Y hace un rato nada más habló Carlos Presti, porque participó en una actividad en Casa Rosada, y dijo que va a seguir con jerarquía militar, que es una situación distinta, pero que no va a pasar a retiro, y lo decía de esta manera. Una costumbre de que el presidente reciba a sus generales, almirantes, brigadieres en el Salón Blanco. ¿Cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Va a haber un pase a retiro? Sí.
Día cumplido que determina la ley para el personal militar desde ya que ¿Y eso qué significa? Que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones. Con ese planteo. Bueno, allí estaba la palabra de Carlos Presti, un nombre y una voz a la que vamos a tener que acostumbrarnos en la Argentina en esa función. Juan Carlos, ¿qué mirada tenés sobre el tema? Bueno, yo creo que es un retroceso gravísimo, porque lo primero que nosotros tenemos que privilegiar como ciudadanía es el sistema democrático argentino. Y el sistema democrático argentino, que nos costó atravesar la dictadura y 30.000 desaparecidos, para ir a la última dictadura, ¿no? Porque hubo otras, ¿no es cierto?, desde el 30. El sistema democrático argentino tuvo que atravesar precisamente toda la dictadura e incorporar las políticas de derechos humanos y juzgar a los militares que fueron los genocidas de una generación y que conculcaron la democracia. O sea, que la democracia en la Argentina tiene un marco histórico determinado, o sea que este nombramiento, este acontecimiento puntual, no se lo puede sacar de un contexto histórico de la Argentina. Por eso lo que dice alguien de que es el que más sabe profesionalmente, ese creo que es un análisis pobre, unilateral. Lo que importa, lo determinante, lo dominante en las decisiones es, en este caso, que renunciamos a que haya un civil que conduzca políticamente a las Fuerzas Armadas. Para mí, eso es lo determinante. Segundo, es un tipo que proviene de una familia acusada de genocidio, el padre. O sea que proviene de la familia de los genocidas. No es una cuestión, digamos, sanguínea, sino que es una cuestión cultural, ideológica, de pertenencia política. Y por último, esto que tiene, que conserva el grado, qué sé yo, tiene toda una carga políticamente simbólico. Precisamente lo que quieren es que asuma el ministro de Defensa con el uniforme militar. Eso es lo que quieren. Para que para que simbólicamente quede claro que vuelven los uniformados a dirigir la política de defensa. Creo que por eso lo hacen. También es cierto que se politiza, lo que decía Agustín Rossi, ¿no? Se politiza la Fuerza Armada porque el jefe del ejército va a ser alguien que va a tener una idea política, que es la idea de Javier Milei, digamos, que es, insisto, no es que los militares no tengan ni el derecho ni de hecho una mirada política sobre lo que los rodea. Por supuesto que la tienen, pero en el momento en que se lo ubica como ministro de Defensa, me da la sensación que ahí podría perfectamente aparecer una suerte de intento de partido militar, ¿no? Claro, creo interpretar lo que dice Agustín. Las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas al poder civil de la democracia. Por eso es determinante que haya un civil que la democracia y el sistema político, en este caso un gobierno, nombre al frente del Ministerio de Defensa, y no tiene que haber un militar, porque viene eso que vos acabás de explicar, que de alguna manera lo dijo el Chivo. Así que también tenemos ese riesgo de que las Fuerzas Armadas vuelvan a una situación de debate interno, de politización, y eso los puede ir llevando a una situación de poder, de poder, porque eso, que haya debate, alguien me podría decir qué problema hay que haya debate. No, eso los va llevando a una situación de despliegue de distintos poderes y no de subordinación al poder político. A ver, Juan Carlos, para pensar juntos, por lo menos mi última pregunta, me parece que se han dado sobradas muestras de que la Argentina tiene un consenso democrático respecto de ciertas cuestiones vinculadas a nuestro pasado reciente.
Después habrá que ver, ¿no? En definitiva, qué valoración hacemos de la democracia hasta aquí y cómo ha funcionado y cuáles han sido sus limitaciones, pero hay un consenso grande. Se vio en la movilización del 2x1, me parece que quedó bastante claro. Quizá el riesgo no sea tanto de volver hacia atrás, sino que esto obtura o traba o le mete ruido a un proceso que se venía dando, que es una suerte de reconfiguración de lo que las Fuerzas Armadas significan para una democracia que ya no tiene riesgo de golpe de Estado. Este movimiento tan brusco, tan fuera de ese proceso, o si vos querés salteándose muchas etapas, si es que en algún momento del futuro esto podía llegar a reconsiderarse de otra manera, ¿se ve de alguna manera obturado o no? Quizá estoy pensando en voz alta, quizás ese sea el mayor daño que le está haciendo Milei con esta decisión. Sí, se ve obturado. Quiero insistir, porque no es además un militar cualquiera, es un militar que pertenece a la familia de represores. Por lo tanto, hay un viraje desde el punto de vista ideológico en la conducción del Ministerio de Defensa. No hay acá un ministro de Defensa que se corresponda con, en fin, con yo diría, un perfil político votado por el pueblo de un gobierno, sino que lisa y llanamente es la incorporación de un personaje, además con el rango directamente militar, que es lo que decíamos recién. Por lo tanto, claro que va a generar una situación, para mí genera un retroceso, lisa y llanamente. Ahora bien, así como dije de entrada, que es grave retroceso, y lo reitero, también creo que este país, este pueblo, a lo largo de desde la democracia, y uno podría decir desde la resistencia de las madres en plena dictadura, ha hecho un proceso muy positivo de incorporación de conciencia democrática, de incorporación de la idea de memoria, verdad y justicia, de incorporación de la idea de que deben ser juzgados los crímenes de lesa humanidad, que inclusive trasciende a las identidades político-partidarias. Claro. Por eso creo que esta jugada reaccionaria de un gobierno de ultraderecha, no olvidemos que ya tenemos una vicepresidenta que reivindica la dictadura, ojo, por más que esté peleada con Milei y qué sé yo, es la vicepresidenta. Yo creo que vamos a tener un 24 de marzo que va a ser quizá el más grande de todos. O sea, yo creo que hay una gran reserva en la sociedad argentina que se ha, yo diría, sedimentado el tema de derechos humanos, el tema de la justicia y el repudio al genocidio de los militares, de la dictadura, no de los militares solamente, de la dictadura cívico-militar. Así que esa, yo sí diría, es la otra cara, que es lo que venimos diciendo todo el tiempo alrededor de muchas cosas. Se olvida cuando hacen los análisis políticos de mesa de arena, se olvidan del factor pueblo, que algunos, cuando nosotros lo colocamos en el centro del análisis político, nos ubican como una suerte de utópicos que no vemos la realidad. Es muy por el contrario, vemos la realidad incorporando al sujeto pueblo siempre como un determinante de la disputa política. Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Juño, el cafecito. AM530, 20 años. Queridos compañeros y compañeras de la Radio de las Madres, oyentas y oyentes, dicen que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho, así que mandarle un abrazo muy grande por otros 20, como decía Eve, la radio hace tanto bien, te lleva a un mundo, y en este caso a un mundo real, pero a un mundo con esperanza. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Yo, por ejemplo, toda mi infancia fue mate cocido y solamente tomábamos leche o empezamos a tomar leche gracias al Plan Más Vida. No podía tener nunca golosinas, entonces con mi hermana, qué sé yo, salíamos a cirugiar, a caminar, a ver si encontrábamos algo y casi siempre encontrás comida porque la gente tira mucha comida, pero si no, si encontrábamos el papel de la golosina, lo que hacíamos era olerlo y esa era nuestra satisfacción. Todo lo que yo hice en mi vida fue para que mi hijo pudiera tener golosinas, para que no tomara mate cocido, para que tengas un squeak. Y vos sabés que el pendejo toma mate cocido, y vos sabés que no le gustan las golosinas, no le interesa comprarse ropa, entonces no existe la pobreza digna. Sí existe una austeridad que es muy digna o muy elogiosa o muy honrada. Ahora, ¿solo es honrada esa austeridad? ¿Solo es digna si es por decisión? La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Es decir, mi hijo se levanta y toma un mate cocido y se toma 4 mate cocidos por día porque él lo elige, no porque es la única que le queda. Esa es la única forma de austeridad digna, cuando es una decisión. Que vuelvan las ideas. No existe la pobreza digna. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona.
5 de la tarde, 4 minutos, ya estamos en la segunda hora de que vuelvan las ideas en esta jornada de martes con un gustito a lunes que ni te cuento, arranque de semana en realidad. Sí, un lunes raro de todas maneras sería, ¿no? No sé si es lunes, no sé si es martes, no sé qué. Sí, es un martes atravesado por algo, Sí. Para mí es muy difícil, ahí ya el tipo está pidiendo 4 días, ¿viste? O 5, bueno, nosotros tuvimos 3, pero está viendo 4 o 5 días de feriado. Es muy difícil 3 días de descanso y de repente volver como, ¿no? No es que estás volviendo de las vacaciones. Es como una cachetada, es como despertarte con agua fría. Es fuerte, sí, es muy Como te despertaban antes, ¿viste? No te levantás, tomá, taza de agua fría en la trucha. Bueno, 5 y 5 a distancia en esta jornada de hoy y le mandamos un abrazo grande a nuestra querida Gaby Radiche. Saludamos a Gaby para la columna, algún par de estrenos que tiene por ahí o recomendaciones. Hola Gaby, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, te abrazamos y bueno, que vaya todo bien. Va todo bien, bueno, para que no nos agrande mucho la cuestión, mi mamá está atravesando una cosa que parece muy común y corriente, pero tener culebrilla en la cara, en un ojo, creo que es lo más doloroso del mundo. Así que acá estamos haciéndole el aguante a la vieja, como debe ser, y bueno, esperando que se recupere con todo lo que es acompañar un virus que es muy, muy doloroso. Bueno, si entre molestia y molestia cabe, mandale un abrazo de todo que vuelvan. Se lo mando, sí, porque está escuchando, por supuesto, todo el tiempo escucha, así que bueno, es parte, no puede ver, o sea, no puede abrir los ojos del dolor, así que todo es audio. Bienvenida a la radio. No, igual, hoy estamos Néstor, Luis y yo, así que para ver no hay tanto, ¿no? Que no se está perdiendo de nada, que no se preocupe. No, pero bueno, mirá, qué pena que también, que ya se fue Juan Carlos, ¿por qué? Porque la recomendación que tengo tiene que ver con una bebida, y es una bebida que tiene alguna suspicacia, pero yo quería saber si alguno de ustedes, y también preguntarle a Juan Carlos, que es el que sabe de todas las bebidas, si tomaron alguna vez muña muña. No lo probamos. No por acá. Sé de qué se trata, pero no lo probé. Muy bien, bueno, el muña muña es... bebida con suspicacia es extraordinario como categoría. ¿Qué querés tomar? Gusta, algo, ¿no? Con suspicacia. Sí, Me gusta como categoría. Prepárame una con suspicacia. Sí. Bueno, muña muña es un yuyito que tiene que ver con, se pueden hacer en té, por ejemplo, con un montón de enfermedades que las combate el yuyo. Pero también es muy conocido, el muña muña, famoso, por ser el yuyito del amor. El yuyito que levanta la pasión. No miren para abajo porque yo estoy mirándolos en el No. Me encantaría. La imagen, la cara es la de Néstor. La cara que vale. Hubo que sacar el plano tremendo, porque bueno. Tremendo. Bueno, la cuestión es que Muña Muña es el nombre de una película que se estrenó la semana pasada y que le está yendo tan bien, y eso realmente es una alegría, que acaba, mira, te digo, mientras yo me preparaba para salir al aire, me confirma mi amiga Paloma García que la película ya tiene garantizada por parte del Inca su segunda semana de permanencia en el Gomón, cosa que es muy, muy bienvenida. Y estoy hablando de una película que retrata mucho, por un lado, la argentinidad, y la argentinidad que no es la argentinidad urbana de Cava, ¿no? Sino que nos va a llevar hacia un lugar que se llama El Mollar, y que la directora de la película, y a propósito de lo que recién estábamos escuchando respecto de la austeridad y de la elección de la austeridad, la diferencia, ¿no? de esa cuestión vinculada a la pobreza y a la austeridad, en la película de Paula Morel Christoph nos va a centrar en esto que es, como ella dice, un homenaje a su abuela, que vivía de manera rústica y austera y quedándose por elección en ese valle verde que era el Mollar, que nos va a meter, bueno, en lo que es vivir a otro ritmo. La película Muña Muña cuenta sobre personajes buenos, sobre gente buena. Está sutilmente y bellamente protagonizada por Lili Juárez. Lili Juárez es una hermosa actriz tucumana, por Sergio Prina. Hay una avanzada de actuación y de trabajo audiovisual en Tucumán que es muy fuerte. Aquí aparece lo autóctono vinculándose con algo que es muy característico también de esa zona de nuestro país, que es la llegada de los turistas. Entonces lo que le pasa a este personaje, el de Lili Juárez,
que hace de Olga, de una enfermera que trabaja en una salita ahí, ¿no? Los médicos al servicio de la gente, en el Mollar, en el Valle. Le pasa que está yéndose el hijo hacia Barcelona, quiere ir a estudiar afuera, quiere ir a tentar suerte en el extranjero. Y acá lo que se junta por un lado es, bueno, todo el entramado familiar. ¿Viste cuando viene un familiar y te debe guita? Y te va un poco cameleando, un poco estirándote el pagarte. Bueno, ella precisa la guita para dársela al hijo que se quiere ir a estudiar afuera. Pero a la vez, mientras se juega un poco eso del nido vacío, de la vida de los otros, de estar al servicio de otros, no te olvides, es una enfermera que limpia todo, la vas a ver baldeando la salita, está al servicio de la gente y del lugar. Pasa que se pone en relación con alguien que van a atender allí en la salita, que es un extranjero, un turista. Pero un turista que, no quiero spoilear, pero le va tendiendo la mano hacia reconocerse de que ella misma también puede disfrutar. Entonces la invita al baile. Y ella la vas a ver reacia, porque hay un momento que dice, ¿tomamos algo? ¿Tomás algo? ¿Qué tomás? No, yo no tomo. ¿Pero qué tomás? Le insiste. Bueno, un fernet con coca. Después, ¿fumás? No, no fumo. ¿Bailás? No, no bailo. Prácticamente que huye del deseo. Esta mujer, que es una mujer de unos 60 años, está tan bien retratado eso que te pasa cuando la vida te dice, che, ok, ya criaste, ya hiciste, pero también tenés esto que sos vos, tu deseo que vale, y hay que disfrutar del viaje, ¿no? Has hecho un gran esfuerzo para un montón de cuestiones vinculadas a sostener una casa, criar un hijo, etcétera. Hay un momento tan dramático que le dice, mientras el pibe se quiere ir con la novia, quiere ir a vivir a Barcelona a hacer su vida, ella le dice, ¿y a quién le voy a hacer las empanadas? ¿A quién le voy a hacer las empanadas? Y se le hace ese nudo en la garganta que se le hace a cualquier papá, a cualquier mamá, a cualquier familiar cuyo hijo se va. Yo invito a que vayan a ver esta película, que es preciosa. Hay que verla en el Gomón, ¿no? En el Gomón, está hasta el miércoles, hasta mañana, continúa en el horario del estreno, que es 20:30. Sí. Y le acaban de confirmar una nueva semana hasta el 3 de diciembre a las 18:45. Y recordemos, Gaby, corregime, que ir a ver estas películas es también en un marco de tanta ofensiva contra el cine argentino, es una manera también de darles más cartel, ¿no? De que pueda permanecer más tiempo. Bueno, vos fíjate que esta película, como fueron a verla, la película de Paula Morel Christoph, fueron a verla, entonces el Inca le garantiza, le dice, listo, te quedás una semana más. Es casi a pedido del público, que en este caso para nosotros es muy significativo. Así que bueno, quería hacer hincapié en que hay una película argentina que es preciosa, que está en el Gomón, y que retrata la argentinidad, no la ciudad de Buenos Aires, otra ciudad, otro pueblito, el polvo de la tierra y el ramito de muña que te viene a decir, che, tomá, ojo que el amor también es para vos. Es hermosa la película, la verdad, y me encanta todo lo que hace Lili Juárez, es una gran actriz, la hemos visto en Planta Permanente con Rosario Blefari, entre tantas otras, una gran actriz de nuestro país, lo mismo que el Negro Prina. Y te cierro con una data, ¿puedo? Dale, sí, claro. Antes que me rajen. Por un lado, decir que vamos a estar hablando en la semana de unas exposiciones que se inauguran este 27 en el Centro Cultural Borges, que están muy buenas. Una, por ejemplo, de las que se inauguran unas cuantas, son las últimas del año, en el Borges, que es gratis, está bueno. Van a ser una tiene que ver con Quino, y está bueno porque se llama Quinografía, y son imágenes y testimonios inéditos del lugar donde Quino forjó su creatividad. Un trabajo de Mariano Donoso y Federico Cardone. Después también hay otra, que es una exposición, una instalación que tiene que ver con las imágenes científicas, disección se llama, todo lo que aparece con la fotografía pero al lado del microscopio. Te quiero ver. Me encanta. Hay muchos artistas que se meten con las cuestiones médicas. Y la última que sí me gustaría que pasen a verla, repito, en el Borges, es el surumpio. El surumpio, ¿saben lo que es? No. Hoy les tiré muña, ahora les tiro surumpio. ¿Cómo venís, Palabra quechua, que nombra esa ceguera que se provoca por el reflejo del sol en los salares. Surumpio, así se llama la expo de Alejandra Isler, que abre el jueves también, el viernes, 27 es viernes. A fin de esta semana allí en el Borges para que todos puedan verlo. Así que bueno, una alegría que tener buenas y nuevas cosas de nuestra gente. Jueves, 27 jueves. Un chivito más. Bueno, el jueves abre en el Borges. Ahí en estoy viendo alguna, Vicente está poniendo para quienes nos siguen por YouTube alguna de las imágenes. Son buenísimas. La del microscopio. Es el surumpio. La del microscopio. Ah, ok.
Bueno. Ese es el surumpio. Ok. Me llevé puesto, pensé que era el microscopio. Esa me reba, la de la ciencia me reba. Ahí estaré. Disección. Sí, definitivamente. Con disección estoy. Bueno, y un chivito más final de Conurba. Conurba, que hoy acá, bueno, yo estoy en el Cruce Varela, hay obviamente un clima de mucho dolor. Hasta las 8 de la noche en el de Vicenzo están dándole el adiós a Juan José Musi. Claro. Así que bueno, hay mucho sentir acá, en el paseíto de la memoria, en cada réplica, en cada cosa que hizo, se lo siente fuerte. Y lo último que quiero decir es que el viernes 28, y porque son oyentes, en la Fundación Originarte, en Paso 17 de Quilmes, Ana Patané toca con Richard Limbo, con su padre, a las 9 de la noche. Yo que vos voy. Bueno, muy bien. Esa la vamos repasando mañana también. Gaby, gracias y mandar un abrazo a la mamá. Gracias, querido. De todo el equipo. Abrazo grande. Gaby Radiche. Mencionaba Gaby el fallecimiento de Musi. Hoy fue su despedida, cerca de las 9 de la mañana. Estaba repleto de gente. Vos sabés que son acontecimientos que invitan también a una reflexión, sobre todo por la característica tan territorial de Juan José Musi, ¿no? Vos caminás por Berazategui y todo el mundo te dice alguna obra que le tocó de lleno, o sea, alguna obra que le cambió de alguna manera su cotidianidad. Lo territorial, la presencia, pero también una manera de ser del peronismo. Me pregunto si en estos tiempos, ¿no?, donde cuál será la nueva hegemonía del peronismo está muy en juego, alrededor de situaciones como esta no son aceleradores, digamos, ¿no?, para esas preguntas. Pero bueno, aprovechamos ya que lo comentaba Gaby y lo que fue hoy muy temprano a la mañana la despedida a Juan José Musi, un abrazo grande para toda su familia e insisto, las preguntas sobre el peronismo a partir de una imagen tan fuerte de dirigentes territoriales con tanta llegada a la gente. 5:17. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Bueno, como todo tiene que ver con todo, les cuento, invito a que repasemos la fecha. ¿Es necesario, te parece, Pablo? Y sí. Desde esta información, la AFA confirmó hace un rato, nada más, hace algunas horas, que termina el contrato de transmisión del Grupo Clarín con torneos. De torneos y con el Grupo Clarín, digamos, en la parte que los aúna, de la Primera Nacional y la Primera B. Ajá. O sea, termina ahora, el comunicado es muy concreto, dice la Asociación de Fútbol Argentino, informa que con la disputa del último partido de la temporada 2025 de Primera B Nacional y Primera B Metropolitana, termina el contrato con Torneos y Competencias y Telered Imagen Sociedad Anónima. En virtud de ello, después de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional, la AFA, va a decidir si las próximas temporadas van a ser televisadas a través de una plataforma propia. Ya hay una que se llama la Liga Profesional de Fútbol. O si efectivamente va a abrir una suerte de recepción de ofertas a las empresas que estén interesadas. Qué sé yo, no sé, es un movimiento, ¿viste? No sé, sí. no me pidan que lea todo el ajedrez. Esperemos a ver cómo termina esa película, bueno, está ¿no? Bien. Antes de decir nada. Movimiento. Y el beneficiado es... Bueno, por eso yo digo... El pueblo argentino, quizá. Por ahí... El pueblo argentino o... Se transmite de manera gratuita por una plataforma abierta, qué sé yo. No será fútbol para todos, pero bueno. Bueno, después voy al estrictamente futbolero. De los 7 partidos que se jugaron, falta uno de octavos que se va a jugar mañana. Sí. Lanús Tigre, felicitaciones a la gente, al pueblo granate. Muy merecido título. Tremenda Copa Sudamericana. Esa serie de penales, ¿no? Maravilloso. Así todo se ganan los títulos. Espectacular. Vengan de a uno. Bueno, de los 7 partidos que se jugaron, salud, comandante, de los 7 partidos, solamente dos, sí. Yo diría que empiezan y terminan en la cancha de una manera contundente. El 2-0 de Boca Talleres, que me parece que más allá del arranque de Talleres, que fue muy bueno, después termina siendo justo y contundente, y el 2-0 de Argentinos a Vélez.
También otro triunfo futbolísticamente inapelable. Qué golazo el segundo, ¿no? El segundo de Tremendo. López Muñoz. Tremendo. Que es hijo de... Es sobrino de Diego, es digamos, sobrino nieto, creo que es de Diego. Ah, ¿sí? Okay. ¿Es el que hace toda la jugada o el que la termina empujando? El que la termina... ¿Ese es sobrino de Diego? Sí. No lo sabía. El autor de los 2 goles, de hecho, de Argentinos Juniors. Después... San Lorenzo, Central Córdoba, Santiago del Estero, o al revés, Central Córdoba, San Lorenzo. Riestra, Barracas. Racing River. Central Estudiantes y Unión Gimnasia tuvieron de todo, pasó de todo en esos partidos. Si vos querés, para público neutral, que yo lo disfrutás, puteás, lo ves de otro lugar. Para los protagonistas, terrible, todo terrible. Todo terrible. Y termina acá la columna, y todo chau. terrible, claro. Vamos a arrancar por el triunfo de ayer de Gimnasia, visitando a Unión de Santa Fe. Iba 2-0 a pocos minutos del primer tiempo, después descuenta Unión y hasta el final penando, pero mirá vos, ¿no? Gimnasia de Grima La Plata, también otro de los equipos que entra medio por la ventana, que la verdad tuvo un semestre de regular para abajo. Pero escúchame, le ganó a River en cancha de River. Bueno, ya se veía que era un gran equipo. Termina ganando en Santa Fe. Lo de Barracas y Riestra, ¿qué decirle, no? No sé si vieron el partido, pero... Sí, bueno, entero no, pero sí, vi lo fundamental. Era Riestra, futbolísticamente era Riestra, por donde se lo mire. Con uno menos Barracas, iban a la largue, ya estaba todo cocinado, pero... Tremendo, en un contragolpe, el fútbol tiene esas cosas, ¿viste? Y la verdad, vos decís, bueno, Barracas, la verdad no hubo nada muy extraño que se pueda decir. Hay que verlo de vuelta. Y ahí pasó Barracas, qué sé yo. Ahí pasó Barracas celebrando y me imagino la bronca de la gente de Riestra. ¿Qué decirles de Central Córdoba y San Lorenzo? Y ahí empieza un fin de semana o unas semanas para la AFA terrible. Cuando entré a la radio alguien, no voy a nombrar, me dijo, quiero creer que de la misma manera que el otro día hablaron de Central toda la tarde, hoy van a hablar del afano a San Lorenzo. Un choreo a mano armada, no hay otra forma de mirarlo. Un choreo a mano armada, cobran un penal... Mirá, yo estaba viendo la jugada y yo, lo toca abajo. Evidentemente lo debe tocar abajo porque arriba no hay nada. Y no, finalmente el árbitro dice, veo sujeción. No sé, podría haber inventado una patada, que en algún enfoque se ve. Pero la verdad, una vergüenza. Está absolutamente claro que el VAR trabajó para darle al árbitro del partido una oportunidad para hacer algo que se tenía que hacer. Pero en medio de toda esa situación, después hay la expulsión de Romaña, me parece que es no tiene ningún sentido. Hay un codazo en un avance de Ceruti, creo que es, que no cobra ni falta y había que ver si no era dentro del área. Todo una cosa muy fea, pero que se suma con otra cosa muy terrible, que es que a San Lorenzo la AFA le viene ofreciendo financiamiento. Sí. Crisis con el presidente, Moretti. Sí, que no tiene presencia en AFA, digamos. Pero sin embargo ahí aparece la AFA ofreciéndole para que paguen los sueldos, etcétera, etcétera. Entonces San Lorenzo no puede decir nada. ¿Qué va a decir San Lorenzo? No puede quejarse. Deja ese punto ahí colgado en el pizarrón. Lo dejo colgado en el pizarrón, porque si fuera otro equipo, ese partido terminaba mal. Terminaba muy mal porque fue muy, pero muy alevoso. Y estoy apelando a la mirada de futboleros y futboleras. Saquémonos un poco la camiseta. Futboleros, futboleras, mirada general. La verdad que si lo vemos en cualquier circunstancia, hubiéramos pedido que exista el VAR. Si vemos ese partido y no existía el VAR, hubieras pedido que exista el VAR para que sea justicia. Bien. Y con VAR y todo. Y con VAR y todo. Después nos vamos al partido de Central Estudiantes de La Plata. Nos vamos, gracias por todo, chao. ¿Por qué estás dejando a River para fue el último. Yo lo único que tengo que decirles como hincha, acá no puedo sacarme la camiseta, es que la AFA nos hizo al club, a Di María y a la gente de Central, nos hizo un daño terrible. Ojalá pase todo muy rápido, que vengan otros acontecimientos, porque nos hizo mucho daño. Central sale a la cancha a jugar octavo de final, siendo el mejor del año contra el peor clasificado, gritando dale campeón, levantando una copa. Ahora me voy a referir a la actitud de la gente de Estudiantes. Pero ya eso de por sí, yo lo estaba viendo por la tele, no pude ir a la cancha, lo estaba viendo por la tele y yo decía, a mí me hace mal esto. ¿Cómo vas a salir a gritar dale campeón con una copa de escritorio, mostrándola forzado, todo el plantel? La verdad me pareció una cosa terrible y yo charlaba con mi viejo y decíamos, che, esto hace mal.
Esto no le puede caer bien al plantel, más allá de la ausencia de Malcorra y todo lo que quieras. No, de hecho hay algo que Central por supuesto... peloteó a Estudiante le embocó y después se meten atrás y qué sé yo, son los partidos como se dan, lo mismo le pasó a Riestra, qué sé yo. Pero tenés que estar preparado para eso. Ahora, Central le faltó algo. Para mí, algo se le murió a Central con la copa que le dieron de escritorio. Eso algo, es lo que iba a decir. Algo se nos lastimó adentro. Es incomprobable, no sabemos qué hubiera pasado si no se hubieran dado los hechos así, pero uno tiende a pensar que al equipo, a la hora de jugar el partido, todo eso le pesaba, ¿no? El relator del partido, que todo el tiempo estaba tirando contra Central, para mí comete un error el relator. Para mí el relator y el comentarista podrían perfectamente haber señalado durante el partido durante, antes y todo el tiempo. Podrían haber señalado la discrepancia. No. Hacé lo que quieras, Charlie. Yo lo que te digo es que no te voy a tener piedad. Yo soy un tipo muy piadoso, pero te estás metiendo. Te está pidiendo piedad, te das cuenta, ¿no? Te estás pidiendo piedad. Te estás metiendo. No, está bien. Está bien. Yo aviso, tengo 2 marcados acá, hay 2 que están marcados. Voy a ser implacable. Mirá que Independiente se está convirtiendo por alguna razón en un equipo que quiero mucho. Bueno. Así funciona la censura, Charlie. Podría el relator y el comentarista todo el tiempo haciendo hincapié y no diferenciando entre la crítica a la AFA y lo que significa la gente central. Para mí, rol de comunicador falla Para mí completo. Eso no ocurrió. Ahí es cuando creo que vos lo ves con los ojos de hincha. No ocurrió de esa manera. No. Sí, lo vi entero, por supuesto, no me iba a perder semejante partido. Sí. Al comienzo, el comentarista hizo la aclaración. Dijo: no quiero hacerme el tonto, no quiero hacerme el distraído, y dijo lo que pensaba en relación a la situación. Te digo algo, para mí, para el espectador neutral, la verdad que está bien eso. Yo creo que eso está bien. Yo creo que intentó desmarcarse y se lleva puesta a la gente de Central cuando evalúa situaciones de partido y lo mezcla con eso. No lo percibí así. Dicho esto y insisto, que lo digo como hincha de Central y para mí no hay hincha de Central que pueda sentir de otra manera. Después te pueden decir públicamente que la cuenten como quiera, lo que dijo Alejo Belli, todo bien. Pero para mí es ojalá que no se convierta en un episodio que nos marque de una manera muy, muy negativa. Di María debería hacer un clic, te digo. Debería hacer un clic, soltar determinado discurso oficial que decidió adoptar, más allá de que a lo mejor genuinamente siente el título como válido. Yo creo demás. Que lo siente y que no lo va a hacer. Pero está con el discurso del Chiquitapia. Lo mismo. No creo que dice lo que los comunicados de la AFA dicen en sus posteos. Me cuesta tanto hablar mal de Di María, boludo. No, pero es lo que está ocurriendo. No puedo. Es lo que está ocurriendo. Y yo creo que es el principal. El principal perjudicado es Di María antes que Central, incluso te digo. Mirá. A mí me importa Central y después me importan todos los demás. Pero bueno, lo entiendo y me parece muy bien. Dicho esto, para mí lo de los jugadores de Estudiantes de La Plata y vengan de a uno es un espanto. Un espanto, una falta de respeto total, porque los que están pasando por ese túnel son colegas. Y después hay gente que está ahí en una situación que Central... viste lo que hicieron, ¿no? Los jugadores se acercaron antes, dentro del túnel, cuando las cámaras además lo mostraban. Se deben haber acercado, no todos, se deben haber acercado los que no estaban de acuerdo con la decisión mayoritaria. O los referentes, me parece que los referentes se acercaron y le dijeron: miren, muchachos, nosotros vamos a hacer esto. De la misma manera que hay un condicionamiento general, nosotros tenemos el nuestro particular, les deben haber dicho con otras palabras los jugadores Estudiantes, y tenemos que hacer esto. Ahora, yo creo que no se hace eso. Más allá de eso, yo creo que Verón debería ocuparse de pelearse con el Chiquitapi, con quien quiera, en la suya. El técnico Domínguez, que lo respeto muchísimo, se me acaba de cruzar por el camino, igual que todos Estudiantes. No me puedo sacar, acá no me la puedo sacar. Me jode mucho los Estudiantes. Mira, lo de Estudiantes. Lo de Domínguez, en fin, me parece que ameritaba algo. Se supone que los técnicos están un poco por encima de la escena. Ahora, lo de Estudiantes tiene algo particular, porque Estudiantes no es un club que, salvo a los hinchas de Estudiantes, creo, no suele caer muy simpático por distintas cuestiones a lo largo de su historia que salen de lo deportivo. Pero también hay que decir, es el único club que de alguna manera dijo algo. Y acá estoy haciendo también una crítica a la dirigencia de River y a la dirigencia del resto de los clubes, por los condicionamientos. Vos hablaste, lo que quiera en tu raconto, mencionaste varios condicionamientos de distintos clubes. Están todos bastante agarrados, pareciera que están todos bastante agarrados y con mucho miedo de decir algo. Pero digan lo que tengan que decir, pero no haciendo lo que hicieron. Bueno, ¿y cómo lo manifestás?
Ya lo manifestaste por las redes, ya todos sabemos, Verón, que estás el club lo quiso y se cruza el tema de las sociedades anónimas deportivas, que no hay que dejarlo afuera. Esa trampa, esa no es una trampa. No, esa no la banco. Lo que pasa es que el que menos hace, o el que ¿sabés lo que pasa? Porque más se perjudica es el Chiquitapia haciendo lo que hace. Por supuesto. Y bueno. Pero lo que no es bueno que nosotros digamos, bueno, si no estás del lado de Chiquitapia, estás del lado de las sociedades anónimas deportivas. No estoy diciendo eso. Digo que están en la trama. En esa, porque por supuesto que está en la trama. Que Verón no me cae bien. Desde ya que no me cae bien. Pero tampoco me cae bien lo que hizo Chiquitapia. Entonces, es una trampa decir o estás de un lado o del otro. No tenés que estar de un lado del otro. Lo que no tenés que dejar de ver es que también Verón juega otro partido, digamos, ¿no? O se está jugando otro partido. Yo lo que digo es... ¿la actitud de los jugadores Estudiantes fue por una orden de Verón o es algo que decidieron los jugadores? No, una charla con Verón. Una charla con Verón, después una charla en el plantel. Decisión de Verón. Trascendió como sugerencia de Verón a los jugadores. Igual el problema es anterior. El problema lo origina Chiquitapia. Estoy tratando de ver solamente obligando a los estudiantes, a los jugadores estudiantes el puente. Si vamos para atrás está todo callejón. Mal, ese es el primer acto de violencia, porque estás trasladando a la cancha una escena que hasta ahí se venían puteando los dirigentes. Ya el primer acto de invitación a la violencia es ese, obligarlos. Los jugadores reaccionan. Para mí no estuvieron bien, pero es el último de los elementos. Todo lo anterior me parece tremendo y le han hecho un daño a Central que es bravo. Ya voy, Fabi, ya sé que estás ahí enganchado. Último partido ayer en el Cilindro de Avellaneda, partidazo de esos inolvidables. Iba ganando muy prontito Racing 1-0, se lo da vuelta en el segundo tiempo River, y vos decías, bueno, Gallardo no hay que darlo por muerto, lo decía el propio relator, y después no sé bien qué ocurre, Racing se lo lleva puesto a River, que no tuvo reacción, digamos, ¿no? Sí, primero el gol del empate de Racing, que por esas malas suertes de cuando venís torcido, le pega a un defensor de River y entra, desvía la trayectoria de la pelota y entra, y eso ya, bueno, a los jugadores de River creo que los termina de demoler, pero no pasó nada raro, perdió River. ¿Cuál es la cosa rara? No, yo no dije nada raro. Perder, bueno. No, dije fue un partidazo hasta el final. Ya está, damos vuelta a la página y a otra cosa. Bueno, está bien, no sé qué estará pensando Gallardo, pero puede ser. Hizo conferencia de prensa, dijo autocrítica, no sé qué, y ahora va a ver qué jugadores van a pagar el pato, porque seguramente habrá listas de cómo se depura River. Tremendo partido, y Racing tiene un algo en este tiempo, ¿no? Racing tiene un algo, porque no juega como jugaba el Racing de la Sudamericana, que jugaba bárbaro. Te puedo decir algo, tampoco juega bien Racing. Lo que hace Racing es mete todo el tiempo. Tiene un algo. Mete todo el tiempo, pero jugar bien no juega. Tiene un algo tremendo. De hecho, y tiene ese algo que no tuvo River. Digamos, claro, ¿no? por eso River, en esos 10 minutos que se acordó cómo se juega el fútbol, River, sí, en solo 10 minutos del partido le metió 2 goles enseguida, uno atrás del otro. Después de vuelta, no sé si llamarlo lo anímico, quizás lo anímico todo es muy reduccionista, es decir, lo anímico, lo actitudinal, ¿viste? Está muy de moda decir eso. A mí me suena bastante reduccionista, pero es lo que le falta a River. A River no le falta garra, eso es lo que quiero decir. Lo que le falta es acordarse jugar al fútbol. Yo, no sé, para mí le faltó algo anímico, algo que no tiene. En un plantel que está, que claramente, cuando están todos cuestionados y no se sabe quién sigue, quién va, en un momento que te clavan el empate y se te viene toda la cancha encima y todos empiezan ya a pensar cómo termina esta historia. Digamos, empezando, ¿no? Por Gallardo, porque por más que se haya ratificado, por supuesto que todo el mundo habla de eso, ¿no? Pero bueno. Yo no creo que haya... No, yo tampoco. Ninguna duda de continuidad de Gallardo. Ni la más mínima, ni de muchos jugadores de River. Pero está tampoco, observadísimo. Pero que, ¿no?, se habla. Bueno, tremendos octavos de final. Pero vos sos campeón y nosotros no. Por las buenas razones. Por las buenas razones y por las malas, la verdad, octavo de final que nos mantuvieron ahí agarraditos a la pantalla para quienes lo vimos por tele. Ya están los cuartos de final. Bueno, Boca Argentinos Juniors, Racing con quien gane entre Lanús y Tigre. Boca Argentinos Juniors. En la Bombonera, además. En este argentino que juega muy bien. Estudiante de La Plata, Central Córdoba. Voy a hinchar por Central Córdoba hasta morir ese día. Gimnasia Esgrima La Plata frente a Barraca Central. O si no, si juegan Gimnasia, si pasan los dos y juegan Gimnasia Estudiantes, me encantaría también ahí. Me compro la camiseta de Gimnasia Esgrima La Plata. 5 de la tarde, 35 minutos. Hicimos catarsis. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Hola Fabián, querido, buenas tardes. Disculpas, estamos en un momento, ¿cómo decirte? Poseídos. Sabíamos que estabas ahí. Absolutamente, pero faltó hablar del mejor equipo del fin de semana, ¿no? ¿Qué fue cuál, perdón? No escuché hablar del equipo del pueblo. No escuché mencionar a... Sí, hablamos de River, se habló de bien, Racing. De buen punto. Solo aclarar que el comentario empezó que hubo 2 partidos, solo 2, en los que hubo un pasarlo por arriba, un triunfo futbolístico contundente. Uno, el de Argentinos y Vélez, y el otro, el de Boca Talleres. Efectivamente. Grandes triunfos, contundentes. Haber escuchado todos estos comentarios que realmente te regocijan. Me sentí sorprendido por su indignación frente a una copa que dicen que se va a reiterar todos los años, por lo que entiendo. Sí. El Rosario solamente es el primero de todos ellos. Sí. Así que cargarán con el peso y la culpa y la vergüenza de ser los primeros. ¡Opa! ¡Qué fuerte, Juan! ¡Qué fuerte juega! Pero no, está bien lo que dice Fabián. Los demás lo podrán disfrutar. A Rosario Central le toca padecerla. Sí, no lo había pensado. Los que vengan la disfrutarán. No lo había pensado y tiene razón. Salimos campeones, pero te acordás que la primera fue, ¿no? Claro. Fue por escritorio. Además lo van a repartir entre todos, con lo cual está muy claro. Gracias, Fabián. Me terminaste de cagar el fin de semana. No, gran triunfo de Boca, muy bien en la Bombonera, recuperando también algo de mística. Y Jiménez, y si Milton anduviese derecho, sí, Jiménez anduviese derecho hubiese sido 5-0, pero bueno, le viene fallando la pólvora al chabón y no la está metiendo. Ningún jugador de Boca tiene el rumor o el run que Jiménez la tiene cuando la toca, cuando la pierde, cuando se pierde un gol. Se siente eso, ¿eh? Bueno, pero creo que tiene que estar ahí. Se le va a dar una vez y después la van a entrar todas, me parece. Bueno. Como analistas deportivos que somos todos en el día de hoy, que merecemos serlo con el homenaje a Diego. Sí, señor. Tiene razón. Pero cualquier tema al lado de esto queda chiquito. Sí. Y bueno, el teniente general del ejército Presti es petizo. Bueno, está muy bien. Igual abrimos con esto, el comentario de apertura no tenía que ver con esto, que fue comentario de apertura de todos los programas. Nosotros abrimos con eso porque nos parece muy, muy delicado, por varios motivos, pero seguramente tendrás información. Nosotros hace un ratito compartimos la palabra de Presti diciendo que está contemplado legalmente que efectivamente continúe con la jerarquía militar y que eventualmente se verá este tipo de situación, cuál es la figura que le corresponde, pero ya empieza a generar, se empieza a meter en la polémica, ¿no? Bueno, sí, esto es así. De hecho, la ley 19.101, en su artículo 38 y el inciso 2, te lo traigo con todos los datos y las precisiones, dice que puede pasar a otra función de mayor jerarquía, como es en este caso, entre comillas, llegar al ministerio, pero por un lapso de 6 meses. Y recién, tomando contacto con un exteniente general, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que no del pasado, me decía que en líneas generales hay aceptación dentro de las fuerzas que asuma ese cargo, pero ven con mucha extrañeza y de alguna manera de costado la cuestión de que no pase a retiro. Eso sí, lo están viendo de alguna manera cruzado. Acá te cuento que en la Casa Rosada estuvo esas declaraciones que vos escuchaste, que bueno, están ahí puestas a punto también, y las querés, no vale la pena, me parece, reiterarlas, porque las cito aquí, subiéndose al ascensor, Presti, después de salir del despacho de Santiago Caputo, estuvo reunido con el asesor monotributista cerca de 1 hora, y en ese sentido también la información que se confirma es que no va a asumir su cargo el 10 de diciembre. El 5 de diciembre Javier Milei va a estar en los Estados Unidos, ¿te acordás? Hablando de fútbol y la Copa Mundial. Sí, claro, para el sorteo. 2026, para estar en el sorteo. Algunos hablan de un posible acuerdo y la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Acá cerca de Santiago Caputo lo desmienten. Pero esa misma fecha llegan los F-16 a la Argentina. Sí. Los aviones, los primeros 4 de los 16 comprados a Dinamarca, dentro de esta venta permitida por Inglaterra. Recordemos que tienen un componente
proporcionado por el Reino Unido, y esta supervisión o el ojo de Inglaterra permitió que este gobierno argentino adquiera estos aviones que te comento, supongo que habrás charlado en alguna vez en el programa, pero para llegar, por ejemplo, a las Malvinas deben ser cargados en el aire, digamos, a través de un avión que lo acompañe, un avión que sea el transportador de combustible. Bueno, eso la Argentina todavía no lo tiene, con lo cual por ahora esta compra no prevé la posibilidad de justamente ser utilizada en un único conflicto que tiene la República Argentina, o que puede pasar, digamos, área de conflicto que son las Islas Malvinas y las circundantes. Y entonces, como Milei va a estar el 5 en los Estados Unidos, la toma de la entrega y la recepción de las naves va a ser el día 12, con la presencia del todavía ministro, o no, ya sería diputado, ahí hay un tema que habría que resolver, pero Luis Petri no se va a perder esa función y estaría junto con Presti, el nuevo ministro de Defensa. Todo esto enmarcado, por supuesto, en un ambiente que está caldeado por la situación en el Caribe, y una definición de la Casa Rosada, que inclusive hoy decían anterior con respecto a Nicolás Maduro y la cuestión del cartel de los soles al propio Trump. Con lo cual el apoyo, por lo menos de la dialéctica, está. Faltará dilucidar si se hará material, como en el caso que tuvo Carlos Menem en la guerra del Golfo, y si Milei seguirá los pasos de a quien adora tanto, que es el expresidente riojano, Pablo. Abrazo grande, Fabi, siempre buena información, la seguimos en una semana que seguramente va a tener novedades. Abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. 5:42. AM530, 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Leo Murolo presenta su libro Tecnopop Lítica. Influencers, figuras pop y juventudes transforman la política en la era digital. Estrategias, relatos y disputas culturales en la Tecnopop Lítica del Like. Viernes 28 de noviembre a las 18. Presentan AM530 y el Pulqui Bar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata. Además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix,
Rendimiento superior. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, 5:46 de la tarde, enseguida hablamos, Néstor, tenemos un programa cargado y ahora con una nota muy interesante, pero enseguida hablamos, muy importante, Venezuela. La tensión militar en Venezuela con Estados Unidos. Está Martín Burgos en línea, economista, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Hace mucho que no hablamos con él. Martín, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pablo Gininger, te saludamos en Que Vuelvan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Muy bien, por suerte. Me encantaría que antes de que termine el año te des una vuelta por el estudio y que charlemos largo y tendido. Cuando digan. Tenés una mirada sobre el momento del capitalismo que me parece súper interesante y que se habla bastante poco. No va a ser el tema de hoy, pero me encantaría que puedas cuando organicemos. Bueno, el libro La Era del Algoritmo, que es el nuevo libro que sacamos con Julián Sica. Sí, espectacular. Por supuesto, claro que sí. A ver, Martín, ¿en qué momento observás al plan económico de Milei, teniendo en cuenta que viene de capear el temporal de ese lunes que parecía ser un lunes negro, que se caía todo, que se le iba todo al demonio, acuerdo con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, intervención directa en la economía argentina, y llegamos hasta un episodio que todavía no terminamos de entender dónde ubicarlo, que es la negativa de los bancos, que le iban a dar otros 20.000 millones préstamo a la Argentina, y que dice, y no están las garantías, quien la pone, finalmente parece que van a ser 4.000, 5.000, empieza a subir un poquito el dólar, caen algunas acciones. ¿En qué momento estás? Y cuando digo esto, no es que solamente esté pensando en la macro financiera, te lo pregunto también por lo que está pasando en la calle. ¿En qué momento ves al plan económico de Milei? Bueno, yo creo que estamos en el mismo momento, yo te diría, que antes que las elecciones. Es decir, hay cuestiones estructurales del modelo, que es un modelo que no funciona, porque ya lo dijimos varias veces, pierde divisas por todos lados, sin apoyo del FMI, de Estados Unidos o de lo que sea, no puede funcionar, colapsa. A la vez tenemos un gobierno que se empecina, y yo creo que va a querer seguir hasta el 2027 con este tipo de cambio, porque le sirve muchísimo políticamente. Y evidentemente todo lo que es vaca muerta está llevándole buenos resultados en términos del sector externo, no lo suficiente como para resolver todos los problemas que tiene el modelo económico, pero por ahí le permite durar un poco más. Lo que hay es que esto no llega a la calle, es decir, hay mucha recesión, muchísima desigualdad que se va acrecentando entre el que compra un auto nuevo, hay récord de patentamiento, pero ese patentamiento es mucho de auto importado, ¿no? 70% de autos importados, entonces es obvio que es un buen momento para el que consume y es un mal momento para el que trabaja. Claro. Hay gente que puede trabajar y consumir y hay gente que no puede trabajar y entonces tampoco puede consumir, y es un poco eso lo que está pasando. ¿Qué atención le prestás a esto que pasó con esos 20.000 millones de los bancos? La negativa, si no aparecen las garantías, la negativa a hacer ese tipo de préstamo, reducirlo. ¿Qué tan importante es o no debería llamar tanto la atención?
el mundo financiero es un mundo donde hay muchísimos nichos distintos y a veces hablamos de las finanzas como si fuera algo, un monolito, digamos, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas, están los bancos públicos, de los bancos privados, hasta lo que son los timberos, las criptomonedas y los bancos internacionales. Uh-huh. A ver, el problema que está viendo claramente es que como este modelo no puede acumular reservas, bueno, estas condiciones no lo puede hacer, estamos diciendo que las pierde, y en verdad si calculamos sin el préstamo del FMI y sin el préstamo del Tesoro de Estados Unidos, estamos en términos de reservas netas, que a veces se hace esa cuenta, estamos en la misma situación que en el 2023, ¿sí? Con reserva negativa de 5 o 10 mil millones de dólares, un poco depende cómo se calcule, pero estamos en exactamente la misma situación. Entonces, no acumulaste reservas, ¿con qué vas a pagar la deuda, digamos, los bonos que están dando vuelta? Obviamente se tiene que pagar con esas reservas. Entonces, todos los que miran, desde el FMI hasta los bonistas, miran cuántas reservas tenés. Y si no tenés reservas, bueno, hay riesgo de que no pagues, entonces hay riesgo de default, entonces tenés riesgo país alto. Entonces puede llegar a bajar el riesgo país, como después de las elecciones, a 600 puntos básicos, que es como un hándicap del 6% respecto a los bonos de Estados Unidos, pero igual así todo no podés entrar a los mercados financieros, porque tendrías que estar en 300, 400 para empezar a hablar. Entonces, y de repente, bueno, todo el mundo está mirando esto, no acumulas las reservas, no vas a poder pagar los bonos que están dando vueltas. Por eso Estados Unidos, Scott Bessent vino y dijo, si hay necesidad yo compro los bonos, entonces como que era un seguro anti-riesgo cuca, como se decía en su momento, ¿no? Donde hay un riesgo hay una posibilidad de seguro. Y esta idea del anuncio, yo creo que todo que era un anuncio, ¿no? De los bancos de prestar dinero y de servir de garantía, pero quién, digamos, es difícil, es como cualquier garante que sale, claro, que te dicen, che, hay que poner tanta plata y vos ves que no la empresa no acumula, bueno, no vas a garantizar absolutamente nada. Yo creo que es eso simplemente lo que pasa. Me parece muy interesante la mirada de que incluso dentro del mundo financiero hay heterogeneidades, y vos sabés que charlando con el Rulo de la Torre en Floreal el otro día en Gente que Dice, hay que prestarle atención respecto de Estados Unidos, por ser Estados Unidos tan determinante en el momento económico del plan de Milei, hay que prestar la tensión entre Washington y Wall Street. Sí. Me parece interesante eso, no sé cómo lo ves y si entra dentro de lo que acabas de contar. Y queda claro que ahí hay como toda una historia. Trump, paradójicamente, ¿no? Que es alguien que viene de las finanzas y todo eso, las políticas que están llevando adelante, de aranceles, de pelearse con medio mundo y qué sé yo, impactan negativamente en los balances de las empresas, porque esas empresas, Wall Street obviamente, esas empresas son al fin y al cabo las que tienen que resolver cuando Trump te pone un arancel a los microchips, por ejemplo. Apple tiene que ver de qué forma resuelve ese problema, que son problemas de largo plazo. No es que Trump pone un arancel a los microchips y entonces inmediatamente Estados Unidos empieza a producir microchips en su país, ¿no? Es todo mucho más complejo y más lento, sobre todo. Entonces las finanzas reaccionan inmediatamente, el sistema productivo no lo puede hacer con la misma velocidad y se genera todos estos descalabros financieros que efectivamente estamos viviendo, que impactan muchísimo en todos lados, digamos, en los bonos de todos los países. Y bueno, obviamente también termina teniendo impacto un poco en la economía mundial, porque digamos, acá la bolsa, la verdad que en Argentina no tiene relación con lo que pasa en la economía real, en el sentido que no tiene un impacto si la bolsa cae, pero allá en Estados Unidos es distinto, porque impacta, hay mucha gente que ahorra muchísimo de su dinero, muchos trabajadores están metidos ahí, entonces si baja la bolsa tienen menos, ¿no?, de sus ahorros, hay una pérdida, digamos, bastante consecuente, lo mismo que las empresas, y entonces hay menos inversiones y hay un impacto recesivo, ¿no? Ese impacto recesivo lo termina pegando muchas veces en caída de los precios de los commodities. Entonces, bueno, en este mundo donde todo está muy atado, tenemos Trump a veces pareciera que para Milei es un salvavidas de plomo, en el sentido que lo ayuda efectivamente,
pero después lo que hace en su política interna Trump termina siendo, o sea, no puede llegar a ser totalmente positivo para Argentina. Claro, lo cual habla de la fragilidad eventualmente, si esa es la pata en la que se sostiene el plan económico de Milei. Martín, tenemos que cerrar por falta de tiempo, pero de verdad, a ver si logramos armar para que antes de que termine el 2025, de que vuelvan, te venís y charlamos un rato más tranquilos, ¿te parece? Buenísimo. Última pregunta que para mí define a una persona. ¿Cómo se llama el perro que andaba dando testimonio por ahí atrás? Conan. Gracias. Hasta. Chao. Lo de la charla en que vuelvo. Abrazo grande, Martín. Chao, nos vemos. 5:54, claro que daba para preguntarle cómo demonios se le ocurrió ponerle Conan, pero tenemos que hablar de algo más importante. Sigo, Charlie, ¿debes tanda, Charlie? No, me quedo con Néstor. Néstor, para ganar tiempo. No, bueno, a ver, lo de Venezuela cobra atención porque ayer, como se sabe, el gobierno de Donald Trump puso al Cartel de los Soles, esta organización que según Estados Unidos es una organización narco que responde a Maduro y a militares venezolanos, lo puso en la categoría de la lista de terroristas o organización terrorista, y por supuesto al ponerlo en un plano como está el Tren de Aragua o el cartel de Sinaola, genera un poco más de la posibilidad de un conflicto militar con Venezuela, que ya se está creando el clima, digamos, hace ya varias semanas que en el Caribe, como sabemos, Donald Trump hundió varias lanchas con decenas de víctimas que no se sabe bien, sin ninguna prueba judicial ni nada, acusa que son narcos venezolanos y demás. Y entonces esta categorización de lista de terrorista para una organización que no reconoce nadie, ni Naciones Unidas ni nadie, bueno, abunda más en rumores de una posible intervención militar o un ataque. De hecho, ayer, por ejemplo, el domingo hubo que esté rumores, construyendo la excusa para... Claro, hubo rumores de una violación del espacio aéreo, después no se comprobaron, del espacio aéreo venezolano por parte de naves estadounidenses y demás. El riesgo es que, bueno, se va creando todo un clima que perjudica mucho a Venezuela, que ya viene hace años sufriendo, igual que Cuba, el bloqueo, ¿no? El bloqueo económico que le traba la vida a millones de personas, bueno, a toda la sociedad venezolana en todo sentido, en medicina, en salud, en educación, en ropa, en todo eso, y se genera este clima de angustia, etcétera. De todas maneras, todo está indicando por lo que uno conversa, es que en la sociedad venezolana hay mucho apoyo a Maduro, en tanto y en cuanto repudian una injerencia militar directa de Estados Unidos. Inclusive en la oposición, donde la oposición gobierna algunas alcaldías y algunas regiones de Venezuela, no está para nada de acuerdo con un escenario de guerra, excepto Corina Machado, que es la vocera del Departamento de Estado ahí, y que sí impulsa una injerencia militar, o que ya se está metiendo en otras cuestiones. El domingo que viene hay elecciones en Honduras y ella ya salió a hablar. Es decir, la carta que tiene Marco Rubio y la reacción estadounidense es Corina Machado. El resto no apoya, porque cree que hay una cuestión de soberanía. Me parece que la consigna de paz y soberanía es lo que se debe imponer en América Latina. Y lo último, porque no hay más tiempo, ayer lo que hubo también como escalada o como preanuncio de un conflicto es que varias aerolíneas muy conocidas, LAN o LATAM, como se llamó, Iberia, Turkish Airlines, Gol de Brasil, anunciaron que no van a volar a Caracas. Ahora el gobierno de Maduro las emplazó para que en 48 horas vuelvan a volar a Caracas y no les cancela el permiso para que más adelante retome. Es decir, hay todo un clima y un cerco que se va generando alrededor de Maduro, que está muy fuerte en su país, pero que corre el riesgo de una alocada aventura militar estadounidense. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Bueno, iremos profundizando cada uno de estos temas a lo largo de esta semana. Me parece que juntamos mucho en estos 3-4 días de fin de semana largo, y son todas historias que ameritan, por supuesto, un poquito más. Ya viene Andrea Recupero para hacer la vuelta completa en la 530, y nos vamos acercando también a un momento de definiciones. Me parece, la escena parece estar como reacomodándose al cierre del año, al cambio, ¿no? Al cambio del Congreso, a ver dónde la sociedad se va ubicando. No quiero dejar... Falta muy poco para el cambio del Congreso. La semana que viene ya es diciembre, faltan un poquito más, 15 días, no sé si llega a 15 días para el 10 de diciembre. Y por supuesto que Milei patea para después del 10 cualquier cosa que quiera discutir, incluido el dictamen que había de presupuesto. Algo que no quiero dejar pasar, que creo que no debemos dejar pasar, Cristina hoy hace una publicación y habla del desarrollo del juicio de la causa Cuadernos,
con muchas omisiones respecto a lo que se publica, sobre todo los testimonios de los empresarios que dijeron que todo lo que declararon lo declararon bajo extorsión. Pero tiene una postdata que yo creo que ya está muy instalado en el tema y a mí me encantaría saber qué evolución va a tener eso en la sociedad. Según el propio Banco Central, 6.200.000 argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir. 6.200.000 argentinos y argentinas. Y cada uno de esos argentinos y argentinas debe, en promedio, 5.600.000 pesos. En promedio, hay quienes mucho más, hay quienes menos. Escuchen esto, las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20% y la mora por compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%. Son datos que uno siempre se pregunta, ¿dónde está la chispa que transforma todo el malestar en otra cosa, digamos, ¿no? Y ahí está pasando algo que va creciendo, que va empeorando sistemáticamente. Porque incluso hoy me lo explicaban y ya cerramos, por más que las tasas se acomoden y el refinanciamiento no sea tan dramático, vos podrás ser más accesible, digamos, eso. Pero tiene que alcanzarte la plata de todas maneras. Y tenés la deuda. Claro, además. Tenés la deuda ya acumulada. Bueno, vamos a prestarle atención a eso. Mañana seguro lo podemos charlar con Carlos, porque hoy además se conocieron los balances de los bancos y el último trimestre son muy bravos. 6 de la tarde. Andrea Recupero a continuación para la vuelta completa con todo el equipo. Abrazo, gracias por estar ahí. Mañana a las 4 la seguimos en vivo acá en la 530. Chau.